En este vídeo vamos a ver cómo funciona la astrología. Rápidamente vamos a ello. La astrología moderna, que es la que vino a partir de los años 70, se basa en el comportamiento arquetipal del ser humano. Es decir, basado en las historias de mitología, el concepto de camino del héroe de Joseph Campbell, y si no están familiarizados, pues Jung y la sincronicidad son las referencias claves para entender la astrología moderna. A diferencia de lo que muchos piensan, la astrología no es determinista, es decir, no te dice qué te va a pasar, pero sí aporta un gran entendimiento al por qué pasan las cosas que pasan y de qué otras maneras podrían pasar las cosas. Y esto es lo más interesante. Y es ahí donde se empieza a confundir un poco el tema de la predicción con el tema del libre albedrío. Disclaimer: la astrología no contradice el libre albedrío en absoluto. Esto es algo que se malentiende, y se malentiende en parte por lo que expliqué en el video anterior, por el lenguaje dual. Entonces es prácticamente inevitable, si tenemos un lenguaje dual, como es el español, el inglés o cualquier lenguaje que utilizamos actualmente, vamos a entender que estamos excluyendo una parte. Eso es la dualidad. Si digo blanco, niega el negro. Pero la astrología no funciona así. Es por eso que la astrología tiene múltiples significados. Y muchos dirán, bueno, entonces no es tan precisa. Es que el aporte de la astrología no es ser precisa. El aporte de la astrología es darle significado a el mundo fenomenológico. Y esto es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué es entonces la astrología? La astrología es la interpretación del movimiento planetario y su interpretación, valga la redundancia, con respecto al fenómeno que sucede en la Tierra. Es decir, lo que nos pasa en nuestras vidas, lo que pasa en las noticias, lo que pasa a nivel histórico. De hecho, la mejor manera de aprender astrología es mirando el pasado, no tanto prediciendo el futuro. Pero realmente, ¿para qué nos sirve hoy en día? Bueno, el gran aporte que nos da hoy en día en este momento de transición. Yo estoy hablando desde el 2024, pero el momento de transición es desde que yo nací más o menos, así que seguimos en transición por un buen tiempo. La astrología, como muchas otras disciplinas o lenguajes esotéricos, ayuda a comprender y a dar significado a lo que aparentemente no lo tiene. Yo sé que muchos piensan que no hay pruebas o lo que sea. Mi invitación es a que esas pruebas las saquéis vosotros mismos, a poder practicar la astrología y a poder probarla. Si sirve, pues aporta. Yo creo que la astrología sí sirve y aporta mucho, pero hay que entenderla desde un punto de vista muy amplio. Entonces, ¿de qué sirve realmente? Bueno, sirve para integrar los aspectos de la realidad que están proyectados en el afuera. Y esto es muy complejo, pero vamos a explicarlo de la manera más didáctica posible. Digamos que la carta astral no es la persona, la carta natal de una persona o la carta astral de un negocio o de un evento histórico. Por supuesto que esa carta se puede repetir un montón de veces. Hay muchas personas que nacen en el mismo momento, el mismo día, puede ser incluso en el mismo lugar, y van a tener personalidades distintas, approach diferentes a la vida. Entonces, me dirás, pero entonces la astrología, ¿qué? Bueno, el ejemplo de los gemelos, por ejemplo. Si tú tienes un gemelo, un mellizo o un no gemelo, pero alguien que haya nacido en el mismo momento, que a veces también pasa, tenemos amigos que nacieron en el mismo momento, en misma ciudad, nos vamos a dar cuenta de las diferencias, pero a la vez hay una similitud que subyace. ¿A qué se debe esto? A que el libre albedrío opera en una manera yin-yang, como expliqué en el primer video, es el aporte de nuestra realidad, es adentro y afuera, digamos. O sea, yo aporto algo, yang, emano algo, pero no puedo emanar el todo, porque hay una contraparte. Entonces yo emano mi luz y recibo la proyección de mi sombra. Entonces, generalmente en los gemelos sucede eso. Hay una parte
un gemelo que elige proyectar cierta sombra y el otro gemelo, esa es su luz y su sombra es la opuesta. Lo mismo pasa en las parejas, lo mismo pasa en las relaciones padres e hijos, lo mismo pasa en las dinámicas grupales, que ya también hablaré de eso más adelante. Entonces, ¿qué es la astrología? La astrología es esa de movimiento entre las sincronicidades de las constelaciones que formamos los humanos, ¿no? Y los humanos y las cosas, porque las cosas también tienen su ciclo de existencia. Una carta astral se puede levantar a un edificio y también a un objeto, porque todo tiene una fecha de inicio en el mundo fenomenológico y una fecha de fin en el mundo fenomenológico. Es decir, cuando encarnamos en la energía, cuando existimos y cuando cesamos de existir, cuando el cuerpo y la energía que lo contiene se separan. Si hablamos de un objeto, un jarrón se rompe, la energía queda liberada y el jarrón está en parte, ya no es jarrón, ahora es piezas. Bueno, lo mismo sucede con un humano que nace y muere. Existe en el fenómeno del mundo, deja de existir, se separa el cuerpo del alma o lo que querramos explicar. Pero ese lapso de la existencia, eso es lo que mide la astrología. Y los ciclos que suceden, que hay distintos ritmos de ciclos, es lo que estudia la astrología. Y la interacción entre todos estos fenómenos, que somos los humanos y las cosas, todo lo que existe en el mundo material que llamamos realidad, interacciona. Y ahí es donde sucede lo interesante. Y es ahí, yo creo, uno de los aportes más grandes de la astrología moderna en particular, que por lo general no está tan centrada en la predicción, sino que está más centrada en la integración de esa sombra. Entonces, para concluir, ¿de qué sirve la astrología? Sirve para integrar la sombra, sirve para abrazar eso que somos y eso que creemos no ser, que también somos. Y, spoiler, ¿cómo termina la astrología? La astrología, muy distintamente a lo que muchos piensan, no termina en la hiperidentificación de lo que soy, porque es lo que yo creo que todos, cuando nos sentimos atraídos a la astrología, lo que buscamos es una confirmación egoica, es decir, buscamos que me digan, ay, sí, yo soy súper Libra, yo soy súper Escorpio. No, se trata de deconstruir esa imagen y sí, ser a fondo los arquetipos. Pero una vez que ya los has explorado a fondo todos y te has dado cuenta, has recogido proyecciones y te has dado cuenta que adentro y afuera no son diferentes, o mejor dicho, son diferentes según el ritmo, pero eso que en algún momento odiamos, en algún otro momento nos va a tocar interpretarlo y eso que amamos en otro momento nos va a tocar reconocerlo. Ahí es donde ya no tiene sentido identificarse y eso es lo que se llama el centro de la carta. El centro de la carta es el todo y la nada y no se llega ahí solamente con la astrología, todos los caminos conducen a ese lugar. Simplemente la astrología es un camino para llegar a ese lugar. Y mi invitación es a recorrerlo y a entenderlo de la manera más divertida, holística posible. Yo creo que si hay algo, además de esto, que aporta la astrología, es la tranquilidad para las personas que somos muy mentales y nos gusta tener una explicación de por qué pasan las cosas. Bueno, la astrología brinda esa explicación y es una muy buena explicación. Pero bueno, hay que vivirlo. No se puede racionalizar todo. O sea, la astrología no evita el sufrimiento del mundo, ni tampoco lo evita ninguna otra disciplina, lenguaje, terapia o filosofía. Realmente, eso está bueno saberlo desde el principio. Desde que ingresamos a este fenómeno que estoy hablando, esta realidad dual en la cual existe un blanco y un negro, según qué momento le damos un valor a cada una de las cosas, pero ese valor va cambiando. Entonces, como estamos en dualidad, la impermanencia es intrínseca al tiempo. Estamos en un espacio-tiempo. Entonces, como existe el tiempo, existe la impermanencia. Como existe la impermanencia, existe el apego, por lo tanto, el sufrimiento. Y eso no lo va a evitar la astrología. Lo que sí le va a dar es una muy buena explicación. Y créanme que las explicaciones ayudan mucho. Bueno, no me lío más y continuamos en el siguiente episodio. Un saludo.